Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a resolver la la autoevaluación correspondiente a la unidad 2. Vamos a empezar con la primera pregunta, lo que nos dice: ¿es un libro o medio electrónico en el que se efectúa un registro individual o separado de los aumentos o las disminuciones de cuentas específicas en el sistema contable? Aquí habíamos visto, ¿no?, en clases que habían distintos libros, pero en realidad el mayor, ¿no?, ya también llamado libro mayor, es el que nos ayuda a poder llevar justamente los saldos correspondientes a cada una de las cuentas específicas que posea, ¿no?, una organización de acuerdo a la consolidación de los hechos económicos transformados en cifras. En la pregunta número 2 nos dicen: en el haber se registran, y para eso, ¿no?, en las cuentas T existen dos lados, el debe y el haber. En el debe, ¿no?, se entiende que existen los aumentos de capital y las disminuciones de pasivo y patrimonio. Entonces, en el haber se registra estrictamente lo contrario por el principio de partida doble: disminuciones de activo, aumentos de pasivo y aumentos de capital o patrimonio. Por lo tanto, la pregunta acá sería la respuesta D. Perdón, la respuesta sería la respuesta D. La pregunta 3 nos dicen: ¿son los recursos controlados por la empresa como resultado de transacciones y otros eventos pasados de las cuales esperan obtener beneficios económicos para la empresa? Cuando hablamos de recursos controlados, ¿no?, recursos y derechos también controlados por la empresa, estamos hablando acá de los activos. En la pregunta 4 nos dicen: son recursos aportados por los socios o accionistas, así como los excedentes generados por las operaciones que realiza la empresa. Y aquí podemos ver, ¿no?, que ya descartamos activo porque esa no es la opción, ¿no? Y la primera opción nos dice patrimonio. ¿Es esa la respuesta correcta? Sí. ¿Por qué? Porque no son recursos ajenos, por lo tanto no son pasivos, tampoco son ingresos, no son egresos, ¿no?, en la medida que no son flujos de efectivo propiamente, sino son recursos aportados por los socios accionistas, es decir, que son de alguna manera de control por parte de ellos, aunque por el principio del ente al patrimonio se le conocería también como pasivo no exigible, ¿no?, en la medida que los aportes de los socios y accionistas dejan de ser de propiedad de estas personas naturales para convertirse en propiedad de la persona jurídica per se. En la pregunta número 5 nos dicen: ¿son las obligaciones presentes como resultados de hechos pasados? Y aquí, pues, la opción es clara, porque al hablar de obligaciones, de deudas, ¿no?, que hay que honrar y que se encuentran vigentes hoy en día, a estas le llamaremos pasivos. En la pregunta 6 nos dice: ¿cuál es el estado financiero que muestra los resultados de la empresa? Acá podemos ver que cuando hablamos de resultados, como les comenté, no es lo mismo que hablar de un balance general, de un equilibrio que se evalúe en algún momento determinado del tiempo, sino que más bien por el contrario, los resultados de la empresa tienden a ser utilidad o pérdida, ganancia o pérdida. Por lo tanto, el estado de ganancias y pérdidas es el que resume los resultados de la empresa. La pregunta 7: representan todos aquellos rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento de las áreas administrativas. La respuesta acá se cae de madura porque tenemos que buscar justamente a los gastos administrativos, es decir, a los gastos de apoyo que van a ayudar a que la operación del negocio se mantenga vigente. La pregunta 8 nos dice: respecto al plan contable general empresarial, el elemento 1 agrupa las cuentas contables de... Y habíamos visto que el elemento 1 corresponde al elemento más líquido de todas las cuentas contables. Y en ese sentido, ¿no?, el activo disponible y exigible se entiende como todo aquel activo del cual se pueda disponer en el corto plazo o se puede exigir para convertirse en dinero líquido en el corto plazo. La pregunta número 9 nos dice: lleva la contabilidad completa de manera electrónica. Y aquí vemos, ¿no?, que aquellas empresas que se encuentran dentro del régimen general, y en particular estos principales contribuyentes nacionales que superan las 3.000 UITs, son aquellos que llevan la contabilidad completa de manera electrónica por obligación.
Y finalmente la pregunta 10 nos dicen: agrupan partidas contables que se encargan de identificar en forma objetiva y ordenada los bienes, derechos, inversiones, obligaciones y demás recursos de carácter patrimonial que poseen las personas físicas o jurídicas para el desarrollo de su actividad económica y el logro de sus objetivos, las cuales son las cuentas de... En este caso no son cuentas de control, porque si bien es cierto, estas partidas ayudan justamente a identificar, eh, digamos, la naturaleza de los hechos contables o la naturaleza de los ingresos y gastos. Las cuentas de control nos van a ayudar también a establecer un límite, ¿no?, en los saldos correspondientes. Sin embargo, solamente como en el enunciado nos dicen que se encargan de identificar de forma objetiva y ordenada los bienes, etc., aquí estamos hablando de las cuentas de inventario. Espero que esta revisión de la autoevaluación les haya sido provechosa y nos estamos viendo en las siguientes clases. Buenas noches.